Bueno, un gran saludo en el Señor para cada uno de ustedes que nos ven en esta hora de la tarde, día de Santa Teresita del Niño Jesús, de esta gran santa que hoy la Iglesia conmemora, celebra, santa y doctora de la Iglesia. Entonces, para ello queremos en esta tarde hacer un pequeño compartir acerca de su espiritualidad, de su infancia espiritual, de su caminito de perfección que viene a iluminar a las almas pequeñas, sencillas, que aspiran también a la santidad. Entonces, para ello tenemos la alegría que hoy nos acompaña el Padre Mario. Padre, un gran saludo. Un gusto. Y también tenemos a Joni, que también nos va a acompañar en esta tarde. Un saludo muy grande a cada uno de ustedes que se encuentran también en sus hogares ahora a las 6 de la tarde, para que podamos, como dijo mi hermano John Jairo, meditar un poco al respecto de la espiritualidad de Santa Teresita y bueno, sobre todo que eso nos lleve a amar más al Señor, a entregarnos más a Él, a su amor, a su bondad, y creo que será un momento muy bueno para cada uno de nosotros en este día tan especial. Bueno, entonces para ello vamos a empezar como a profundizar un poco en su doctrina, en lo que ella enseñó, que es la verdad algo pues muy lindo y muy grande y muy importante también para este tiempo donde sabemos que cada uno de nosotros está llamado a la santidad, pero a veces uno como que no encuentra como un camino o como que no encuentra cómo ser santo de alguna manera, porque uno ve como la santidad como algo muy elevado, como algo muy alto, como algo inalcanzable. Y vamos a ver cómo Santa Teresita nos va a ir llevando de alguna manera a ver con más simplicidad la santidad y como más asequible para nosotros. Entonces para ello ahí nuestro hermano Joni va a iniciar con una primera pregunta y ya ahí el Padre nos va a ir aportando acerca de esta espiritualidad. Sí, hablando de la santidad, como dijo mi hermano John Jairo, y teniendo en cuenta pues todos nosotros que la humildad es como esta base fundamental donde todo puede fructificar y donde el Señor hace grandes cosas. Padre, ¿cómo podríamos entonces mirar en Santa Teresita del Niño Jesús su humildad, su confianza, cómo se expresa estas dos grandes virtudes en su vida, en su espiritualidad, en la vida de esta gran santa, pues para todos nosotros? Sí, o sea, lo que hay que decir que es una mujer grande que es pequeña. La gracia de ella es eso, ¿no? Mantenerse siempre pequeña y ella vio que tenía mucha astucia Santa Teresita. Al ir leyendo uno se da cuenta que le pilló la hebra, la cosa, y dice, mira, es por aquí donde hay que ir. El Señor le concedió conocer este pequeño caminito. Y uno de los temas de ella es este, que ella se dio cuenta en su corazón, en su alma, Dios le concedió eso, de que Dios no nos podía poner en el corazón a nosotros deseos que sean irrealizables. Entonces ella parte de ese principio, o de uno de sus principios es ese, mire, si Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a ser perfectos, Dios nos llama al cielo, Dios nos llama a la vida eterna y pone ese deseo en nosotros y pareciera luego que se hace tan inalcanzable, tan difícil que sería como para un grupito de selectos, que serían los santos canonizados, los que tienen virtudes ejemplares, que son verdaderamente admirables, pero dice, ¿y quién los puede imitar? O sea, todos quedamos cortos ante eso, o sea, son admirables pero inimitables. Entonces, bueno, ¿y para qué Dios llama a la santidad entonces? Si para unos pocos, que tienen un montón ahí de condiciones que ninguno de los otros tiene, entonces dice, serían como que Dios sería injusto, como que se riera de nosotros, ¿sí? Serían como deseos inalcanzables. Y Teresita dice, esto no puede ser. O sea, si Dios puso la llamada a la santidad y es para todos, porque es para todos, el texto dice así, ¿no es cierto?, de San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor va llamando y viene a buscar la oveja perdida y el hijo pródigo y todo lo que habla. Entonces es porque la santidad es realizable para todos nosotros. Entonces, de ahí parte. Ella dice, mire, Dios no nos puede poner a nosotros deseos irrealizables, fines inalcanzables. Dice, mire, en la casa de mi padre
hay lugar para todos, bueno, si hay lugar para todos, ¿por qué? Porque hay lugar para todos. Y si no, ¿para qué lo dice? ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué lo dice si no hay lugar para todos? Y para unos pocos, como algunos protestantes dicen, solo los 144.000. Pues ya estamos el resto de los nacidos, ya para qué seguimos viviendo o seguimos esforzándonos si hay solo 144.000. Sabemos que no es así. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces la primera camino esto de la humildad, que es vivir en la verdad. La humildad es vivir en la verdad, seguir a San Agustín en eso, que como lo dice, y vivir en la verdad, y la verdad es esta, que Dios no pone en nosotros. Ella se va afirmando, como ven, de verdades, de principios siempre muy sencillos, muy simples y profundos. Eso es Santa Teresita. Muy sencillo, si Dios nos pone, ella dice, el Señor nos hace desear lo que Él nos quiere dar. Esa sería la oración infalible. ¿Qué me hace desear? ¿Qué me hace pedir? Lo que Él me quiere dar. ¿Y qué suscita en mi corazón? Que yo pida y pido lo que Él me quiere dar. Entonces, mi oración es infalible. Claro, si pido ganarme la lotería o la Pollagol, mire, no, eso no es. Pero si pido al Señor oración, caridad, si pido al Señor alcanzar la vida eterna, ser muy, por supuesto que nos va a ir dando porque eso Él me lo quiere dar. Su amistad, mira, no pidan algo, pidan todo, dice, hay que pedirlo todo, tu amistad, Señor, tu cercanía, y lo va a dar, y eso es la santidad. Entonces de ahí mismo brota el otro tema, que es muy de ella siempre, el de la confianza. Si Dios es Dios y lo es, ¿qué temes? Si Dios es Dios y lo es Dios, ¿y qué significa que sea Dios? Que es el Creador, que es el Salvador, que es el santificador, es todo. Bueno, y si lo es todo, bueno, ¿de qué te preocupas entonces? La confianza en la providencia, ni los pajarillos caen, ni no sé qué, ni un pelo a tu cabeza. Cree eso que oyes, que lees. Y eso es Santa Teresita, es muy simple. Un niño hace así, un niño le cree a su padre, le cree a su madre, y como se lo dijo el papá y la mamá, es así. Entonces el niño camina por el precipicio, pero va a su papá y no tiene temor porque su papá no le puede dejar caer. ¿Por qué? Porque es su papá. Y uno ahí puede buscar todos los salmos que quiera. El Señor es mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque vas conmigo. ¿Y por qué no temo? Porque tú vas. ¿Y quién es ese que va conmigo? El Señor. Entonces, esa es la humildad y confianza. Y es muy sencillo. Lo dice la Escritura, palabra de Dios. Ahí está. Fíjate de Él y se acabó. Y no se haga más enredo ni problema. Muy bien, Padre. También sabemos que en el Evangelio de San Mateo, Mateo 5:48, dice nuestro Señor, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, que es lo que estamos hablando un poco pues acerca de la santidad. Claro. Entonces, sin embargo, todos que de alguna manera nos hemos encontrado con el Señor y aspiramos a la santidad, queremos ser santos, pero hay una realidad innegable también. ¿Cuál es esa realidad? De que cada uno de nosotros tiene fragilidades, tiene debilidades y está de alguna manera, claro, inclinado y manchado por el pecado original. Entonces, de alguna manera siempre vamos a estar como a tener como imperfecciones, Claro. como defectos, todas estas cosas que nos acompañan. Uno va caminando, pero de repente cae. Uno como que quiere seguir al Señor, pero de repente se da cuenta de que lo traiciona, le es infiel. Entonces, yo quisiera, Padre, como en torno a esto, hacerle Sí. otra pregunta y es, o sea, ¿cómo vivió, por ejemplo, Santa Teresita la fe en el amor misericordioso? Sí. Porque claro, de pronto uno cuando cae, uno como que se siente ya con vergüenza con el Señor, como que dice, no, esto no es para mí, se desanima, se desalienta, ya como que se impacienta, no sé, y como que quiere volver atrás. Entonces no sé qué nos podría enseñar Sí. Santa O Teresita acerca sea, de esto. vergüenza hay que tener porque si no uno sería un sinvergüenza. Y eso no hay que ser, hay que ser con vergüenza. El Papa Francisco dice mucho que hace mucho bien tener vergüenza. O sea, cometiste un pecado, a pasar la vergüenza. Delante de ti mismo primero, delante del Señor, delante de tu confesor, delante de tu director espiritual. Y si otros se dieron cuenta delante de otros, o sea, dijiste una mentira y te pillaron, bueno, pasa la vergüenza, ¿no es cierto? Porque es una vergüenza cometer un pecado. O sea, internamente la conciencia te acusa, la conciencia te esgrime la culpa porque la tienes, pero claro, Santa Teresita lo que nos enseña, cuando decimos que Santa Teresita enseña lo que estamos diciendo que es el Espíritu Santo a partir de esta alma pequeña que Él escogió, que la hizo pequeña, quiso hacerla pequeña, la hizo el Señor,
No es que se encontró por ahí una que empezó a pensar así, se la cogió, con esta me quedo. No, él se la fabricó, como todas las almas, como todo camino de santidad. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, dice, bueno, hay que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Si todo está, ¿quién me hace perfecto? ¿Ah? ¿Me hago yo a mí mismo perfecto para llegar a Dios y haciéndome perfecto llego a Dios y así me atrevo a ir a Dios y Dios me bendice? ¿O es decir, yo haciendo a Dios para que Él descienda a mí, yo me perfecciono para que así perfecto pueda ser una hostia grata, agradable a Dios, una ofrenda grata, agradable a Dios? Y esa no es la vida cristiana. Entonces Santa Teresita, que es la gran devota de la encarnación del Verbo, por eso, y admira al Verbo hecho pequeño, infante, ¿no es cierto?, pequeñito, pues disfruta y goza de ello. Dice, mira, el Señor descendió, Él vino a nosotros, Él se hizo pequeño, Él se hizo próximo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Luego verá, al ver esa imagencita ya la pasada, que mira el Señor en la Santa Faz, se desvive por esa gota de sangre del Señor, su devoción a la Eucaristía. Pues todo tiene que ver, es teocéntrica, como ha de ser la espiritualidad. No es como yo subo a Dios, no es como yo alcanzo el camino de perfección para llegar a Dios y así Dios viene a mí. Bueno, ¿para qué vino a este mundo si ya no hacemos nosotros a nosotros mismos? No tiene sentido que venga el Hijo de Dios. Al contrario, ella descubre esto, Dios le descubre a su alma, que es esa, la confianza, la humildad de reconocer lo que eres, débil y frágil, pecador o pecadora, y preservada, no solo perdonada, sino que ella se sabe preservada, porque pecados mortales no hubo, pecados veniales parece que tampoco, o muy poco, no sé qué sé yo, pero siempre un alma de mucha perfección. Dios se la concedió, pero ella no se gloria en eso. Dice, pues mire, si fui preservada es porque fui más misericordiada, como diría el Papa Francisco, ¿no? Porque fui preservada. La más misericordiada de todas ha sido la Virgen, que ni pecado original tuvo, Teresita sí, pero en ella nunca hubo una falta grave, ni mucho menos, o sea, fue preservada, ¿no? Y la preservada es que ella entiende que es de más misericordia el que se nos impida caer, que habiendo caído se nos levante. Es de más misericordia, es decir, es de más. Y ella conoce esa misericordia de Dios en el corazón. Entonces, por eso que ella el camino de perfección no lo pone desde sí misma de cómo llega a Dios, porque ella se ve que es la primera que ha sido hecha por las manos del Señor. Entonces, miren, como la Virgen, Teresita hace en su vida el Magnificat, que es unas oraciones más, porque la Virgen dice que ha mirado la humillación de su esclava, proclama mi alma la grandeza del Señor, ha mirado la bajeza de su esclava y sabe que el Señor la ha preservado, la Virgen, y sabe que le van a felicitar las generaciones, pero por las grandezas que Dios ha hecho en mí. Esa es, o sea, las grandes que han vivido después de Jesús. La infancia espiritual ha sido María y San José, cantando con humildad las grandezas que Dios hizo en él y en ella. Entonces, Teresita nos pone así, no apropiarnos nosotros de nuestras virtudes, que las podemos tener, pero Dios nos las da, no desanimarnos ante las caídas, que también por nuestra condición de fragilidad humana, esa como gusto más por el mal a veces que por el bien, lo podemos tener. No te sorprendas, avergüénzate, duélete, pero la mirada es en el Señor. Él siempre puede más. Y tus pecados, es toda la escritura, aunque tus pecados sean rojos como escarlata, o sea, sean feos y groseros, pues blanquearán como la nieve, porque Dios en su misericordia ha dado la vida por ti en la cruz, permanece en la cruz en cada Eucaristía y en cada confesión te absuelve y te libera de la culpa. Vive de eso, confía en el Señor. Y ese es un don que ella recibe y que quiere transmitir. El Papa Francisco, en todo su canto a la misericordia, por al poco tiempo de llegar a pontífice, ya nos pone el año de la misericordia y no cesa de hablar una y otra vez de la misericordia. Y hace poquitos días, ayer o anteayer, ya habló de Santa Teresita, una frase por ahí, lo dijo el miércoles en la catequesis, que es la que encomendarse a ella por el camino de santidad. Por eso. O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Lo de San Pablo, de que te engríes. Ya, ¿cuál es tu origen? Eres criatura y no creador. ¿Cuál es tu salvación? Dios te ha salvado a precio de su sangre. Y la santificación, pues la hace el mismo que te creó y te salvó.
entra en tu alma y contigo y en ti mismo y desde ti mismo y moviendo todas tus operaciones, entendimiento y voluntad, te va defendiendo y descentrando de ti mismo para que te centres en Él. Y ese es el camino de perfección. Entonces Él lo hace en mí, conmigo, y hay que decir, y muchas veces a pesar mío, a partir de estas regresiones o caídas o miserias o pecados que uno tiene, que las tiene y las va teniendo, y bueno, que por algo, hasta en el lecho de los santos ponen un confesor al lado. Juan Pablo II, ahí todos dándole la unción a último momento, porque por muy bueno que fuera, y fue hasta el último momento, al que era santo súbito, santo ahora sí, pero bien que estuvieron dándole la unción hasta el último momento, claro, porque es un pecador que necesitaba misericordia. Y así todos. Claro, hay una cosa, o sea, como una frase de Santo Tomás que uno como que la encuentra vivida, por ejemplo, en Santa Teresita. Y es, Santo Tomás decía, Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que nosotros somos buenos porque Dios nos ama. Claro. O sea, ¿cómo así? Porque uno muchas veces como que llega justificado ante Dios. O sea, cuando de pronto, no sé, ha rezado, no ha faltado a la caridad con un hermano, ha hecho, no sé, algún acto de sacrificio, de penitencia, y entonces como que uno llega justificado delante de Dios, como decir, vea Señor lo bueno que soy, ámame. Y como que uno piensa que Dios lo va a amar a uno porque uno sea bueno, y no es así, porque es, yo soy bueno porque hay un Dios que me ama, que se encarnó, que Eso es. murió por mí en la cruz y que se entregó. Y eso es lo que vivió Santa Teresita. O sea, siempre ella era consciente de sus debilidades, de sus fragilidades, de sus pequeñeces, pero se veía profundamente amada por Dios. Y como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y entonces uno ve que en Santa Teresita como ese amor, pero grande que manifestaba hacia Dios, esa entrega, esa donación, era porque en el fondo se veía y se experimentaba y se creía muy amada por Dios. Y un alma que se siente amada por Dios, que se cree amada por Dios, empieza a dar de eso que rebosa su corazón, que es el mismo amor de Dios. Entonces me parece pues algo muy, muy interesante también. Ese es el punto. Por eso ella es es un giro, bueno, es un giro que ella hace de la espiritualidad muy centrada desde nosotros mismos hacia Dios, que como muchas veces se predica, se habla, nosotros revisar nuestra vida, nuestros propósitos, que hay que mejorar. Y uno dice, mire, sí es cierto, claro, claro que hay que hacer eso, pero mira, todo depende desde dónde parte. Si parte desde ti mismo a Dios, pues empeñate en todo lo que quieras y ya verás que más amargura espiritual que otra cosa. Pero si es como está hecha, como Dios lo ha hecho, desde Él hacia nosotros, bajando, descendiendo, la encarnación, el Señor en la cruz, pues esa es la vida. ¿Qué tienes que no hacer? Entonces Santa Teresita, por eso es una alma teologal centrada en la caridad, en el amor del corazón de Cristo. Ella va entrando a través de su vida con las manos vacías, es decir, sabiendo que no lleva nada, va entrando en la intimidad del corazón de Cristo y va conociendo su amor, su ternura, su misericordia, su paciencia. Descubre cómo es el Señor internamente, hasta descubre que el Señor también tiene debilidades, y Él también las tiene, no en cuanto a pecados, pero sí en cuanto que su condición humana fue frágil, fue débil, sufre con amargura, con tedio, como a ella le pasa, dice, no siempre va con gusto a todo lo, dice, no voy siempre y a veces me quedo dormida y también me aburro, le costaba el rosario, un montón de cosas. Y dice, pues mira mis debilidades. Y no se amarga en ellas. Aprende, el Señor le da el don, que es un don de amar las debilidades y ver como es el gran tesoro escondido que llevamos, lo que nos queda de San Juan de la Cruz, Santa Teresita de San Juan de la Cruz, que es amar lo que no somos, lo que no podemos, lo que no logramos, se sube bajando, se entiende no entendiendo. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Pues entendiendo que estás ante el Altísimo, que no es solo insondable en su sabiduría, que algo más o menos el Señor nos va dando, sino que insondable en su amor, en su misericordia, y algo vamos percibiendo en la vida, entonces, de lo que es el amor. Teresa de Calcuta, que tiene su nombre por Santa Teresita, es el tema de la sed. Tengo sed, esa es la frase de Teresa de Calcuta, tengo sed. Y ese tengo sed es que tiene ansias. Él descubre, Teresa de Calcuta, se le descubre a ella las ansias del corazón del Señor de derramar amor a los más pobres, los moribundos y los que sean. Le da lo mismo el que fuera adelante. Siendo un ser humano a quien amar,
ella se desvivía desde la intimidad del corazón del Señor. Y eso es la vida de los santos. Muy impresionante todo lo que estamos compartiendo en este momento. A mí pues llegó al corazón muy fuerte esta parte de que Santa Teresita iba con las manos vacías, porque uno, para que pueda comprender verdaderamente la grandeza del amor de Dios, como ella comprendió la grandeza de la misericordia de Dios también hacia cada uno de nosotros, que es como este arranque hasta el cielo. Es muy necesario que tengamos también este espíritu como ella tenía, digamos, de esta pobreza espiritual, de decir, Dios mío, o sea, todo lo que tengo, como dijo el Padre, hasta las virtudes que uno pueda tener, así también como las debilidades, pero hasta lo bueno que uno pueda tener, Dios mismo me las ha concedido. O sea, no fue por el simple esfuerzo de uno o por el mérito que Dios lo concede a uno, pues porque es bueno y misericordioso, pero el mismo deseo de que uno busque al Señor, de que ame al Señor, es una gracia de Dios y Dios la concede. Entonces, impresionante todo eso, porque parece un niño verdaderamente, en que, como meditábamos estos días aquí en el seminario, en alguna clase, es como un papá que quiere que el niño le regale no sé, un presente, un regalo en el Día de los Padres, y el papá conduce al niño en no sé, en una tienda y dice, a ver, ¿qué me va a comprar? ¿Qué quiere regalarme? Y el niño busca, no sé, una billetera, un zapato, y es el padre que concede la plata para que el niño compre y regale hacia su padre. Entonces, generando este sentimiento de generosidad. Y yo creo que eso podríamos entrar en la otra pregunta, que era esta infancia espiritual que el Padre también mencionó aquí. Sí. Y cómo podríamos entonces, Padre, cómo definir o decir cómo fue este término que ella encontró, con lo que da sentido. Y si preguntaran, porque muchas veces escuchamos sobre la infancia espiritual, es lo que marca a Santa Teresita del Niño Jesús, pero a veces no entendemos o tenemos un simple concepto, no sabemos bien, pero Sí. ¿cómo podríamos definir, Padre? Bueno, dicen que ella no usaba tanto ese texto, más bien fueron ese término, más bien fueron las hermanas, la superiora, la Ana Inés, las que después fueron como poniendo el tema de la infancia espiritual. Pero la infancia espiritual es esto, la humildad, la confianza, el saber hacer negocio sucio, como el negocio sucio, ¿no es cierto? En el sentido de que yo con lo que no soy, con lo que no tengo, la debilidad, la miseria, voy a hacer negocio con el Señor. Mira, Señor, vengo con mi miseria y el Señor dice, mira, me vengaré de ti. ¿Y cómo me vengo? Se venga con nosotros, siendo miserable, causante de su muerte en la cruz. La venganza divina es su misericordia. Entonces, mira, Señor, tengo bastante para ir a hacer negocio contigo, bastante miseria tengo para que te vengues conmigo, véngate y sé malo. Y el Señor es malo con nosotros siendo misericordioso. Esa es la bondad de Dios, una manera de decirlo así, un poco figurado. Entonces, uno dice, bueno, en el fondo es también amar las debilidades. Celina dice, ¿y cómo se hace eso? Porque, claro, nadie ama sus debilidades y sus pecados. Todos queremos salir de la debilidad, del pecado, del vicio. Estamos aburridos a veces por un tiempo mejores, pero luego peores, o volvemos al punto anterior, como dice Teresita, vuelta al punto anterior. Y ya parece que se había acabado aquello y volvió de nuevo, y uno dice, ¿cómo? Y a esta edad, y con este prestigio, y con esta fama, y ahora que yo pensé que era tan bueno, y resulta que no, porque apareció no sé qué cosa, o hice no sé qué cosa, qué sé yo. Pues amar la debilidad. Y Teresita le dice, es un don, pídelo. Y muchas veces es así, es un don. O sea, ¿qué es esto de la infancia espiritual? Permanecer pequeños, débiles, frágiles, siempre necesitados, siempre dependientes, siempre criaturas ante el Creador, pecadores ante el Salvador, necesitados del Espíritu Santo, para que venga a nosotros su reino de gracia, de amor, misericordia y de paz. Claro, pídelo. En el fondo nunca habla de hacer propósito, ofrécelo, entrégate. Pídelo, pídelo, pídelo. También habla de hacerse violencia, claro, ir contra nosotros mismos, pero pídele al Señor que puedas ir contra ti mismo, que te hagas violencia, que puedas vencer, claro, pero pídelo, pídelo. Y uno va al Evangelio, todo esto está en el Evangelio, uno va al Evangelio y el Señor nunca dice, hagan propósito y yo se los daré, dice, pedid y se los dará. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5.
Y uno busca, como dice, mire, por todos lados está esto. Por eso que uno les puede decir, mire, por más que aquí de alguna manera los tres damos como testimonio cada uno de lo que ha ido aprendiendo, lo que el Señor le ha ido aprendiendo, le ha ido concediendo entender, vivir vitalmente, lo ha vivido, lo está viviendo de esto y gracias a Dios está en paz y contento, pero por pura misericordia. Dice, por mí mismo no es para que yo esté así, por mí mismo no es para que esté así, pero mira, el Señor ha hecho obras grandes en mí y me felicitarán las generaciones. Todos de alguna manera nos podemos atribuir luego el magnífico. Entonces, la infancia espiritual es un don a almas muy pequeñas, en el sentido de muy frágiles, muy débiles, muy miserables, muy decepcionadas de sí mismas, de los demás, que están hechos trizas y en el suelo, a esas, oye, estás en el mejor momento, uno le puede decir, está en la mejor disposición para este caminito. Pídele al Señor. Y uno como sacerdote le corresponde mucho ver y oír, percibir y animarse y contentarse en almas así, muy pequeñas, muy miserables, que nunca se han leído el catecismo, que vienen no sé de dónde ni por qué, pero uno dice, el Señor les toca el alma y ya probando la miseria más miserable, se encuentran con el Dios, que puede hacer algo en ellas. ¿Por qué? Porque ya no esperan nada de sí mismos, o sea, desengañados de sí mismos y de los demás y atribulados. Y se encuentran con el Señor y dice, mira, pero si lo único que quiero es desbordarme en amor hacia ti. Y ahí se producen las conversiones. Pero cuando va el otro, el sabiondo, el sabedor, el seguro de sí mismo, el que ya está cargado de virtudes, el que cumple no sé cuántas cosas ya y tiene no sé cuántas, pero muy desde sí mismo, como el fariseo ante el templo, pues ahí el Señor no puede entrar. ¿Cómo va a entrar si el otro está lleno de sí mismo? Si lo único que quiere es que Dios bendiga lo bueno que es. Ese es el fariseo. El judío fariseo es ese. En cambio, el judío publicano es el otro. Hasta el final del templo, sabe que es un hombre de mala fama, injusto, cobrador de impuestos a los de su propio pueblo para darle a los romanos. Y ahí está, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y ese sí salió justificado y el otro no. Como le digo, esto está en el Evangelio. Entonces dice, mire, hoy día que es, o ayer que era San Jerónimo, pues claro, ahí está el Evangelio. Y por eso el Papa Francisco habla mucho, dice, lleven el Evangelio. Él dice, habla. Porque claro, él que es tan devoto de Santa Teresita, por eso dice, siempre anda con un Evangelio, parece que lleva también la historia de un alma, en ese maletincito que lleva en sus viajes, pero cita el Evangelio y un Vía Crucis, o sea, cosas muy sencillas, el rosario en sus manos, y con eso vive, de lo que Dios le da. Vivimos de lo que Dios nos da. Porque al final es eso, bueno, ¿te creaste a ti mismo o te creó otro? Dice, no, me creó otro. ¿Te salvaste a ti mismo o te salvó otro? No, me salvó otro. Bueno, ¿y te santifica a ti mismo o te santifica otro? No, ahí me santifico yo para ir al Señor. Esa es la típica, como se ha predicado hoy día. Muchas veces la No, que es lo mismo que las dos anteriores. Te creó otro, te salvó otro y te santifica otro. Ahora, contigo y en ti, haciendo uso de tu inteligencia, haciendo uso de tu voluntad, con el movimiento de tus pasiones, buscando, entregándote con todo lo que eres, pero sabiendo que eres pues criatura en manos del Creador, salvado a precio de su sangre y santificado por el don del Espíritu Santo. Bueno, no se alcanza a decir todo, pero la devoción a la Santísima Trinidad, al Padre, en Santa Teresita, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, dice que es más madre que reina, y a San José, su poema San José, al ángel de la guarda, sus amigos los santos, que los tenía muchos y había algunos más predilectos. Bueno, ahí está. Bueno, entonces la gran invitación para todos es conocer más esta santa. O sea, acá lo que se han dado son simplemente pinceladas, porque esta santa la verdad que tiene mucho para decirnos. Entonces los invito a que ojalá se pudieran leer Historia de un alma Muy bueno. y las cartas que ya les envías cartas. también a sus Sí, hermanas. en las cartas hay mucho, hay mucho. Historia de un alma tiene mucho, el manuscrito B, especialmente el que quiere ir rápido vaya por el B, le hace la carta 197 y después todas las que más quiera. Entonces eso, y sobre todo en la oración, o sea, también rezar mucho, rezarle, o sea, buscarla en la oración a ella, que ella nos va a ir llevando, nos va a ir conduciendo, porque el Padre al inicio decía, y es verdad, o sea, no es tan fácil y no es tan sencillo como encontrar ese caminito, el hilo, como irse por donde ella nos quiere mostrar, de alguna manera, este caminito que ella vino a enseñarnos. Entonces, Padre, muchísimas Muchas gracias. gracias, Padre. Gracias, Padre. Fue muy bueno. Un gusto, muy bien.
Y bueno, para cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Los encomendamos en nuestras oraciones por sus intenciones y necesidades. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga a cada uno también de ustedes. Y lo que dijo mi hermano John Jairo en este día especial, pedir la intercesión de Santa Teresita para que desde el cielo pueda interceder por su familia, su vocación, sus planes, sobre todo su corazón, para que cada vez más pueda arder de amor hacia Jesús, que es lo que todos nosotros debemos aspirar, amar al Señor sobre todo.